Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio Mae Formación. Yo soy Mae y para el día de hoy tenemos el tercer y último bloque sobre crecimiento profesional en España. Hoy hablaremos sobre las entrevistas laborales y cómo prepararnos para ellas. Si llegamos acá, quiere decir que los dos bloques anteriores han sido favorables para ti. Aprendiste a hacer mejores búsquedas en las diferentes plataformas en donde ofertan cargos. Tu currículo fue lo suficientemente bueno como para ser uno de los preseleccionados para la entrevista y ahora llega el momento de presentarte, bien sea por un Teams o bien sea de forma personal o quizá de las dos maneras, porque existen diferentes cargos en los que para llegar a que te den el puesto tienes que hacer dos, tres, hasta cuatro entrevistas. Solo tenemos una oportunidad para dar una primera buena impresión. Es por ello que debemos cuidar desde la ropa que nos ponemos, cómo vamos a hablar, el lenguaje tanto verbal como no verbal, hasta el perfume que utilizamos es importante. Como les digo, solo tenemos una única oportunidad para dar una primera buena impresión. Además, puede ser que no seamos los únicos que vamos a ir a la entrevista. Estamos compitiendo por un cargo. Hay otras personas que también van a ser entrevistadas. Entonces tú tienes que dar las suficientes razones para ser el seleccionado para la vacante. En este país, por el tema de los cambios estacionales, puede ser que, por ejemplo, ahora que viene verano, la gente se relaje un poco en cuanto al tema de la vestimenta, por el calor y etcétera. Si tienes la oportunidad de hacer la entrevista, si fuiste preseleccionado gracias a haber estructurado un buen currículo, no puedes perder la oportunidad de presentarte de la mejor forma, siempre tirando un poco más hacia arriba de lo que se espera. Eh, por eso es importante pues cuidar todos los detalles. Vamos a empezar por el tema de la ropa, la vestimenta ideal para una entrevista de trabajo. Con respecto a las mujeres, se recomienda usar un maquillaje neutro, natural. Si vas a llevar las uñas pintadas, llevarlas en un tono claro. Lo importante de esto es que el entrevistador tenga la atención en ti y no en lo que llevas puesto o en la pintura verde Navidad que te pusiste en las uñas, porque quizás estás hablando, gesticulando, moviéndote y eso distrae al entrevistador. Una imagen limpia, profesional, una buena americana, en tonos sobrios, negro, gris, beige. Evita llevar un escote muy pronunciado. Si decides ir en falda, que sea una falda por debajo de la rodilla. Nada de ir en zapatos deportivos, en chanclas, por favor, no. Yo sé que es verano, pero hay momento para todo. Y si llegaste hasta este punto, tienes que dar tu mejor imagen, porque hay otras personas que van a competir por ese cargo. Entonces tienes que destacar. Los colores con los que te vistes recomiendan que sean tonos sobrios. Sin embargo, no quiere decir que no puedes usar, por ejemplo, una americana roja. Yo tengo una y a veces la utilizo. Y me parece a mí que puede ser que al colocarle un toque de color a la ropa que llevas, eh, los entrevistadores puedan hacer clic a la de la americana roja, por ejemplo. Pero no irte todo vestido de rojo con la boca roja y unas pestañotas. O sea, todo bien, bien sobrio. En cuanto al tema de los piercing y los tatuajes, esto es un tema controvertido. Yo llevo tatuajes y sé que quizás diga mucha gente, bueno, pero cómo van a tomar en cuenta eso para... Sí, sí ya lo sé, que es como arcaico y anticuado. Pero la realidad es que en España a pesar de que hay una parte de la población que es muy, muy, muy progre, muy, muy novedosa, muy liberal, pues también hay una parte de la población que es gente mayor, que todavía no entienden que aunque el doctor vaya tatuado con el brazo entero, pues puede ser un gran profesional con tres posgrados. Entonces, como no sabes quién es la persona que te va a entrevistar, si los del grupo A o los del grupo B, si llevas el brazo completo tatuado, ponte una camisa manga larga. Con respecto a los hombres, se recomienda que vayan bien afeitados. Si llevas barba, pues una barba arregladita, que no sea la barba del comején de hace 3 semanas que no te has arreglado. Eh, una buena camisa. No necesariamente tienes que ir de corbata y traje como el señor del medio, pero
pero sí ponte una americana, no vayas a ir con una chaqueta Adidas, no. Zapatos deportivos tampoco, unos buenos zapatos casuales, igualmente colores neutros. En Madrid se viste mucho así esta combinación de pantalón beige o blanco con americana azul, con tu correa, tus zapatos que combinen, me parece que se ve súper bien y te da unos puntos extras a la hora de presentarte a la entrevista a la persona que quizás se presentó antes de ti y que iba quizá en franela, en chamarreta, en camiseta, ¿vale? Importante. Eh, Actualmente hay mucha oferta de vacantes. Pero así como hay muchas ofertas de vacantes, las empresas ahora se cuidan mucho del personal al que contratan. Es por ello que muchas empresas tienen un departamento de recursos humanos o contratan a empresas reclutadoras para buscar a los perfiles que necesitan para su empresa. Entonces, si son empresas grandes, no te va a entrevistar el doctor que es el dueño de la clínica que tiene 2 empleados o 3 y que te va a preguntar por encimita alguna cosa sobre tus estudios y etcétera. No, te va a entrevistar una persona que muchos son psicólogos, por ejemplo, que están todos los días, cada día, haciendo 5 6 7 8 entrevistas y que tienen muchas veces una plantilla de las preguntas que hacen. Esas preguntas se repiten una y otra vez. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, tienes una sola oportunidad para dar una buena impresión. No te esperes hasta el día de la entrevista para que te pregunten algo y a ti en ese justo momento se te ocurra cuál es la respuesta idónea para lo que te están preguntando. Yo un poquito más adelante les voy a mostrar cuáles son las preguntas más comunes en las entrevistas. Esas preguntas las van actualizando, pero estas son como las últimas que yo he visto en los últimos 2 años. Es importante que investigues sobre la empresa a la que estás aplicando, sobre el cargo para el que estás aplicando, cuáles son las funciones y bueno, cuidar la presencia y el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Las preguntas más comunes. Háblame de ti. Fortalezas y debilidades. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti? ¿Dónde te ves en 5 años? Estas son preguntas que si tú no las has visto anteriormente, no las has practicado, no has redactado en tu casa, la respuesta idónea puede ser lo que te quiebre la entrevista. Anteriormente este tipo de preguntas no se hacían. Cuando yo hice entrevista para Donte, a mí no me preguntaron mis fortalezas y mis debilidades, pero sí me preguntaron, sí me dijeron, háblame de ti, y tú tienes ya que llevar una respuesta como estructurada al respecto. Eh, bueno, mira, yo soy María Elena, yo soy odontólogo, especialista en cirugía bucal y maxilofacial, resido en España hace 7 años, desde que estoy acá me he dedicado al área de las ventas, en la última empresa en la que estuve de asesora comercial un par de años, actualmente estoy de directora y bueno, supe de esta vacante por medio de LinkedIn y por un tema de crecimiento profesional, pues me interesé, por eso estoy aquí. Muestra motivación, fortalezas y debilidades. Tenlo estructurado también. Mira, yo soy una persona organizada, soy una persona responsable, dinámica. Busca 3 o 4 fortalezas. Debilidades. Tienes que decir algo. Y no digas que eres, es un error. No, soy muy meticuloso, por ejemplo, o muy perfeccionista. Como que eres lo más... No, debilidades reales. Mira, debilidades, pues a mí me cuesta delegar y sé que lo debo hacer. Cuando hables sobre tus debilidades, di que estás trabajando sobre ellas porque sabes que es una debilidad y que lo tienes que mejorar. Mira, me cuesta un poco delegar y eso lleva como consecuencia que a veces me sobrecargue de trabajo porque quiero hacer todo yo. Pero como sé que es una debilidad, lo he venido trabajando y pues ahora trato de confiar más en mi equipo de trabajo porque pues tienes que confiar en las personas con las que estás trabajando. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti? Eso también lo tienes que tener. Bueno, porque yo tengo el perfil que tú estás buscando. Yo soy una persona responsable, soy una persona que trabaja con ventas, que sé hacer seguimientos comerciales, que en mi último trabajo incrementé las ganancias en un 15%. Es importante también dar números.
Aquí hay un equilibrio que tenemos que mantener. No te vayas ni por lo muy alto como que tú eres lo más top, pero no cometas el error de lanzarte por la humildad. No, bueno, yo, porque se supone que tienes que destacar. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Normalmente eso en la entrevista personal no te lo preguntan, pero sí, bueno, muchas veces está en la misma oferta cuando la ves escrita o cuando te hacen la primera llamada de recursos humanos antes de la entrevista presencial, te lo preguntan. Sin embargo, si te lo preguntaron, pues sé sincero. Bueno, mira, yo actualmente estoy en el rango de 25, 30 mil al año, pues yo consideraría trabajar con ustedes si estuviese un poco por encima del rango en el que estoy ahora, porque yo lo que estoy buscando es crecimiento profesional, mejoras salariales. No tengas miedo de pedir lo que quieres pedir, porque para eso estás aplicando y para eso estamos buscando crecimiento profesional, que es de lo que se trata esta clase. Preguntas capciosas. ¿Qué libro estás leyendo ahora? A lo mejor no estás leyendo ningún libro desde hace un montón de tiempo porque no nos da ni tiempo. O sí, pues revísatelo y tenlo algo. De repente, si no te gusta leer, porque habrá gente que no le guste leer. Bueno, yo no soy muy de lectura, yo en mis tiempos libres, no sé, juego ajedrez o lo que sea. Pero ten algo preparado por si te preguntan eso. ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Tienes alguna duda? Esta pregunta es normalmente con la que cierran las entrevistas. Yo la puse aquí en esta primera lámina como importante, porque muchas veces cuando vamos a las entrevistas, como estamos nerviosos, cuando la entrevista termina, que te preguntan, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? No, 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 no. Pregunta, pregunta. Sí, bueno, yo quiero saber cuál es el siguiente paso luego de esta entrevista. ¿Habrá otra entrevista con otra persona? O pregunta el horario. Mira, con respecto al horario, ¿trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado? O ¿qué es lo que está buscando la empresa? ¿Cuál es realmente la necesidad de la empresa en este momento? Pregunta, llévate organizado 2 o 3 preguntas que le puedas hacer al entrevistador porque eso demuestra interés de tu parte en formar parte de la empresa. Algunas otras preguntas comunes que se ven en las entrevistas son estas que les muestro acá. ¿Cuál es el estilo de gestión que saca lo mejor de ti? Llévalo también un poquito estructurado. Bueno, a mí me gusta trabajar en equipo, a mí me gusta llevar el liderazgo, que las personas que trabajan conmigo se sientan cómodas. ¿Qué te interesa de nuestra empresa? Tienes que conocer la empresa. Es el punto 1 que les coloqué acá. Investiga sobre la empresa y el puesto. Yo sé que cuando estamos mandando currículos y currículos y currículos, enviamos currículos a todas partes y uno se pierde un poco. Pero si te llaman a la entrevista, métete en la página web de la compañía, investiga sobre la empresa, cuáles son los valores, cuál es la misión, cuántas clínicas tienen, si es una empresa tipo Sanitas, Adeslas o esto, si es una empresa de venta de productos odontológicos, métete en la página web, ve lo que ofrecen, ve los precios, el cargo que están ofertando, a qué se relaciona. Por ejemplo, mi pareja estuvo hace unos meses atrás buscando mejoras laborales y la empresa que lo contrató en una de las primeras entrevistas le preguntó, ¿conoce nuestra empresa? Y por supuesto, él ya se había metido, había investigado, sí, claro, yo sé que ustedes son una empresa importante en Madrid en el tema de la odontología, que tienen no sé cuántos años trabajando. De hecho, estuve revisando la página web y vi que tienen este tipo de producto. Eso demuestra que a ti realmente te interesa formar parte de la empresa. Si vas a aplicar, por ejemplo, en Vitalden, investiga. Y porque si te lo preguntan, dice, sí, sí, yo sé que ustedes forman parte de Donte Group, que tienen más de 400 clínicas en España, que son uno de los pioneros de la odontología empresarial o que son innovadores en el tema de la cirugía guiada. Es importante que conozcas la empresa porque muchas de las preguntas pueden ir por esa línea. Eh, ¿Qué crees que determinaría la progresión de una persona en la empresa? Oye, yo creo que una persona que es responsable, que es constante, que se preocupa, que se involucra, tiene oportunidad de progresar en la empresa. ¿Estarías dispuesto a cambiar de residencia? Eso ya es una pregunta como más puntual que bueno, que tú tienes que valorarlo. ¿Qué significa trabajar en equipo para ti? Bueno, escuchar las opiniones de los demás, involucrarlos, trabajar todos en la misma línea, en la misma dirección. Más o menos esos son el tipo de preguntas que se utilizan. Entonces, practícalas, ten respuestas.
para que no te cojan desprevenido. Luego, ¿qué no hacer en la entrevista? Importante, tienes que conocer tu currículo. No es que te lo tienes que aprender de memoria, pero no puedes suponer que porque ya te enviaste el currículo, el entrevistador se lo sabe desde el principio al fin. Porque puede ser que te pregunten alguna cosa y que tú respondas y quizá no es exactamente lo que era y quede mal. Se piensen como que te inventaste alguna cosa o si te lo inventaste igual, pues recuerda que lo pusiste. Tienes que conocer tu currículo. Criticar la empresa anterior. Esto es terrible. Aunque estés trabajando allí en ese momento, aunque lo hayas dejado. Nunca se habla mal, ni de la empresa anterior, ni de los compañeros, nada de no me fui porque el horario era terrible, no porque el jefe me maltrataba. No, 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 no. Porque lo cierto es que de todas las experiencias, por muy malas que puedan ser, siempre tenemos alguna enseñanza. Entonces, si no tienes nada bueno que decir de tu empresa anterior, simplemente no digas nada. O trata de irte por lo positivo que fue haber estado allí. No, bueno, si te lo llegasen a preguntar, bueno, ahí aprendí muchas cosas sobre gestión, sobre las ventas, sobre si no eres odontólogo y estás trabajando en el área de odontología ahora, bueno, ahí aprendí sobre el área de odontología, porque anteriormente yo me dedicaba a las ventas, pero no en el área de la salud y gracias a ellos porque hacen formaciones. Trata de buscar siempre lo positivo. Nadie quiere dentro de su equipo una persona negativa que habla mal del otro. Recuerda que el entrevistador te está conociendo, entonces si tú hablas mal de otra persona, puede pensar que quizá cuando formes parte de esa empresa vas a hablar mal de ellos, vas a hablar mal de ellos mismos. No ser precisos con las respuestas es algo que también debes evitar. Las respuestas tienen que ser directas, concisas y completas. Directas quiere decir que si a ti te preguntan algo, no te vayas por las ramas, no, responde lo que te están preguntando. Tampoco respondas sí, no. Respuestas muy cortas, no. Desarrolla organizadamente la respuesta a lo que te están preguntando. Eh, pero por la línea de lo que es. No te tardes 10 minutos en dar la respuesta a una pregunta porque puede parecer que te estás yendo por las ramas para evitar responder lo que te están preguntando. Importantísimo, llegar puntual a la entrevista. No vayas a llegar tarde porque se ve muy feo. Si te llaman a una entrevista, puedes mirar el día anterior, dónde queda el sitio, organizarte bien a qué distancia está. Intentar llegar unos 5 minutitos antes es lo ideal, porque demuestra responsabilidad. Con respecto al lenguaje, tenemos el lenguaje verbal, que es lo que se refiere a este tipo de preguntas y cómo tú debes llevar un poco estructurado la respuesta a todo esto. Eh, Apúntalas y más o menos también las puedes buscar por internet. Hay un montón de vídeos y clases para preparar este tipo de entrevistas. Pero también hay algo importante que es el lenguaje no verbal. Cómo te sientas en la silla, cómo es tu actitud ante el entrevistador. La entrevista comienza desde el momento en el que la persona que te va a entrevistar sale y hay un contacto visual. Es importante siempre mirar a la persona que te está entrevistando a los ojos, mostrarte amable, mostrarte eh, accesible, pero no pasarte de cercano, de confianzudo, de bromista. Siempre mantén una actitud formal, pero agradable. Una sonrisa, mirar la cara es muy importante. No te sientes en la mesa doblado, tirado para atrás, tú siéntate derecho. Trata de no tener las manos tensas o así hacia adelante. Trata de estar relajado, siempre viendo la cara de la persona, como les digo, es que es muy importante. Nada de coger el móvil, no, no, no. En lo que estás, en lo que estás. Es tu oportunidad para demostrar que tú debes ser el seleccionado. Eso te lo pueden preguntar. ¿Por qué crees tú que tú eres la persona a la que debemos contratar? Bueno, yo soy una persona responsable, soy una persona comprometida, yo realmente quiero formar parte de esta compañía, yo sé que ustedes son una de las clínicas más fuertes que hay actualmente en España,
o bueno, yo estuve investigando la empresa y de verdad me interesa formar parte de esta compañía porque pienso que puede ayudarme a mi desarrollo profesional, porque sé que son una empresa innovadora. Más o menos por ahí tienes que ir organizándote. ¿Por qué dejaste tu último empleo? Es una pregunta ahí que te pueden lanzar también. Lleva todo organizado para lo que te puedan preguntar. ¿Qué aprendiste en tu última empresa? Hay algo importante. Tú tienes que demostrar que ese cargo, que tú eres la persona idónea para el cargo. Pero no puedes ir como de muy sobrado. Tienes que intentar tener un equilibrio entre que tú demuestres que ese puesto es tuyo y que tú eres la mejor persona para ocuparlo, sin sonar soberbio, pero tampoco te vayas con la humildad. Volviendo otra vez a mi pareja, que estuvo haciendo entrevistas hace no mucho tiempo, recuerdo una vez que tuvo una entrevista colectiva, imagínense, eran como varias personas en una clínica y les hicieron ponerse una obra de teatro, esto también lo usa mucho ahora la gente de recursos humanos, y eh, al final de la actividad los ponían a hacer como una simulación de un paciente que venía reclamando una cosa y como directores de clínica ellos gestionarían el conflicto, y luego también había otro en donde la empresa estaba ofreciendo un curso sin coste para uno de los empleados de la clínica, y entonces ellos como directores tenían que escoger a qué persona le iban a ofrecer el cargo, y cuando se lo ofrecían la persona no quería aceptarla hacer el curso y tenían que pues gestionarlo, ¿no? Cuando termina la actividad, les preguntan qué nota te pondrías, qué calificación te pondrías de cómo desarrollaste la actividad. Y yo había cometido el error muchas veces de decirle que él siempre él va muy, él es una persona muy segura, una persona muy segura, muy segura, que de repente para otra persona puede parecer quizás sobrado, pero no, realmente es una persona muy segura. Y por yo haberle dicho eso en algún momento, eh, él se calificó con un 7 o algo así. Y luego todos los demás se calificaron con un 10. Y cuando terminó la entrevista le preguntaron, ¿por qué te calificaste tan bajo si fuiste uno de los mejores? Entonces, tampoco se vayan de humildes como, no, no, no. Ustedes saben lo que valen y tienen que demostrarlo y tienen que valorarse. Entonces no es el momento de la humildad, de ir por lo debajo, no, no es el momento de brillar, de destacarse. No te pongas 15 si la nota es del 1 al 10, pero no te pongas 7. Puedes ponerte 9, puedes ponerte 10, siempre sabiendo que hay cosas que mejorar porque todos los días puedes aprender algo nuevo, pero valorando todo lo que ya sabes, todo lo que ya conoces, todo lo que ya has aprendido. Habla sobre tus fortalezas. Es importante manejar números cuando hablas por ejemplo, de ventas, que te pregunten cómo resolviste algún problema. Es importante también la comunicación que puede haber un poquito antes de la entrevista, conversación casual, que no sea directamente relacionada con la entrevista como tal. Por ejemplo, si te van a entrevistar y sale la persona a buscarte y tienen que caminar un pasillo largo hasta que llegan a la oficina, ahí puedes intentar establecer una conversación casual, y eso te hace ver como una persona más accesible, ¿no? Oye, qué bonita esta clínica, nunca había estado por acá. O, oye, trabaja bastante gente en esta empresa, ¿no? Se ve que es bastante dinámica, se nota un buen ambiente. Hasta del clima, si quieres hablar del clima. Siempre en un tono de conversación casual, pero nada de bromas, chistes, porque es algo pues formal, estás en una entrevista de trabajo. Eh, Busca por internet. Todas estas recomendaciones que yo les estoy dando, se las estoy dando en base a lo que yo viví y experimenté. Actualmente yo soy directora de una clínica, yo también hago entrevistas para personal de clínica, para recepcionistas, para asesores comerciales, para higienistas, para auxiliares. Y
no hago este tipo de preguntas quizá tan así, pero por ejemplo, si a mí me llega una chica que estuve buscando hace poco para higienista, eh, con una camiseta por aquí, un pantalón pegado y con mal aspecto, y luego tengo otra persona que entrevisto que llega pues bien arregladita, bien vestida, a lo mejor la otra chica tenía más experiencia o era mejor en el trabajo, pero esas son cosas que también suman. Entonces tenemos que cuidarlas. Todo detalle cuenta. Recuerda además que tus respuestas deben ir orientadas en lo que es la compañía como tal y lo que es el cargo al que tú estás aplicando. Em, si estás aplicando un cargo de director de clínica, pues se supone que tienes que hablar un poco sobre cómo puedes tú gestionar el personal, cómo puedes hacer resolución de conflictos, cómo puedes ser un buen líder, sobre tu experiencia anterior. Mira, cuando trabajaba en la clínica tal, recuerdo una vez que tuve un problema tal y lo gestioné de esta manera. Dar ejemplo siempre es bueno y te puede ayudar. Si estás aplicando a un cargo más de ventas, es importante que manejes números, lo que son los KPIs, los números cuantificables. Por ejemplo, hace poco un compañero estaba aplicando para un cargo de asesor, había puesto que tenía experiencia en ventas y le preguntaron en la entrevista cuánto facturaba mensualmente la clínica en la que él había sido asesor comercial y no tenía un número. Entonces, esas son cosas que tienes que conocer. Mira, nosotros facturábamos de media mensual 70.000 euros, 80.000 euros, o si la clínica, o si en tu currículo sale que es una clínica pequeña, no, mira, entre 30 a 40.000 euros al mes, dependiendo de, más o menos era el promedio que facturábamos. Puedes decirlo al mes o puedes decirlo al año. Con respecto a los KPIs, que se los he nombrado muchísimas veces, mira, nosotros valorábamos las primeras visitas que llegaban, el porcentaje de derivación, nos dimos cuenta de que era muy importante que los pacientes que llegaban de primera visita fueran derivados a ortodoncia y a cirugía, porque de ahí pues sacas más cosas para luego hacer el plan de tratamiento. Las revisiones, nosotros tenemos una media de revisiones mensuales de 60 de pacientes antiguos que vienen cada 6 meses, quiero decir, porque de esos pacientes también se puede sacar facturación. Por ejemplo, lo que está cuantificado es que de 100 pacientes, 70 se vayan. Entonces, el porcentaje de aceptación de presupuesto, si te dicen cuál es tu porcentaje de cierre, bueno, tendría que estar por encima del 30%. Eso es, por ejemplo, lo que está calculado en mi empresa. Eh, Podrías ajustarlo dependiendo de la empresa en la que tú tienes la experiencia trabajando, pero más o menos esos son los números. Eh, ¿Qué es el porcentaje de efectividad? Todos esos son KPIs o números objetivos para evaluar la evolución de una empresa a nivel comercial. ¿Cuántas primeras visitas ves al mes? Eh, ¿Cuánto tienes que presupuestar para hacer para facturar tal importe? Si a ti te piden, por ejemplo, 100.000 euros de objetivo, lo que está cuantificado es que tú presupuestes por lo menos 300.000 euros. Si tú presupuestas 300.000 euros, se supone que deberías poder lograr vender por lo menos 100.000. O sea que tienes un buen cierre. Todas esas cosas es importante que las leas, que las revises, porque en la entrevista te pueden servir de herramienta para destacar. Para finalizar ya este bloque, les quiero dejar esta lámina. Esto lo decía un profesor de posgrado mío, siempre que terminaba una presentación. La gota no perfora la roca por su fuerza, sino por su constancia. Y esto es algo que es verídico. Cuando estás en la búsqueda activa de trabajo, vas a recibir muchas negativas, van a cerrarte muchas puertas, pero tienes que seguirlo intentando porque, como les comentaba anteriormente, aquí estamos hablando con profesionales, con gente con experiencia, con personas que hemos emigrado, que hemos tenido que reinventarnos, que hemos tenido que aprender a hacer un montón de cosas nuevas que no habíamos hecho anteriormente. Y son tantas las cosas que tenemos que aprender para avanzar acá que muchas veces nos vamos quedando como dormidos. Cuando conseguimos el primer trabajo es como, quizá nos da miedo porque ya entramos como en una zona de confort
o de seguridad que no es real y resulta que existen otras buenas alternativas que no vemos porque desconocemos o que tenemos miedo de no lograrlo porque hemos pasado por tanto, pero no, 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 no. Tenemos que recordar de dónde venimos, todo lo que hemos hecho para estar acá, en cuanto a las personas que están homologando, lo largo y lo difícil que ha sido esta lucha y todos los progresos que se han hecho gracias a las personas que se han comprometido de manera constante con ese proceso. Todo el trabajo constante al final genera frutos. Entonces, no se desmotiven, no se rindan. Si te dicen 20 no, usted sigue aplicando, usted sigue buscando, usted sigue, incluso en las mismas empresas que te descartan. Yo les comenté en el primer video que cuando yo apliqué la primera vez a la empresa en la que estoy, me descartaron, ni siquiera me llamaron a entrevista, y luego de que corregí mi currículum me volvieron a llamar y me contrataron y ya tengo 2 o 3 años, 3 años en la empresa. Me promocionaron cuando vieron mi perfil. Entonces, sí es posible crecer en España, aunque no tengas un título universitario homologado. Así que, pues vamos a seguir trabajando. A partir de ahora, bueno, ya tenemos fecha para los que estamos homologando odontología, ya tenemos fecha para el próximo examen, es en octubre. Las condiciones han mejorado notablemente, así que es momento de comenzar a estudiar. Esto ya fuera de la presentación que acabamos de mirar, a mí me toca este año examinarme la materia que me queda, que es pacientes especiales, así que a partir de ahora comenzaré a utilizar la plataforma para subir clases sobre el contenido para presentar esta materia. Y también estaré subiendo contenido sobre la materia materiales dentales, que fue una de las que tuve que presentar, la otra que tuve que presentar y que aprobé hace un par de años. Les estaré recomendando bibliografía. Vamos a esperar que el ministerio publique la bibliografía oficial para esta convocatoria, pero eh, la última, en el último boletín ya vimos que vamos a tener unas mejores condiciones, que quitaron el factor de corrección, que mejoraron los tiempos. Entonces yo creo que este año tenemos mejores oportunidades para presentarnos y que no debemos desaprovecharlo. Eh, bueno, ya conocen este espacio, saben que estoy a su completa disposición para seguir con las formaciones. A medida que vaya subiendo contenido relacionado con las materias de odontología, pues se los iré haciendo saber y espero que esta clase, estos 3 bloques que hemos estado viendo, les sirvan, les sean útiles a todos para seguir avanzando en España en compaginación con el proceso de homologación. Y pues nada, nos vemos pronto. Hasta luego.